una nueva generación que exalta el nombre de Dios, preparados para impactar, nacimos para adorar. No nos queremos conformar, queremos al mundo anunciar que Jesucristo es el Señor, Él es digno de alabar. Con todo mi corazón te canto y te quiero agradar. Con todo a ti la gloria te doy. Con todo tú me das libertad. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Jesús es mi luz, no hay nada que temer. Tu luz en mi camino siempre quiero tener. Jesús eres mi luz, no hay nada que temer. En mi camino siempre quiero tener, porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino. No tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido, no temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo. Eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi fiel amigo. Los días de mi vida para fuerzas tener hasta el día de tu venida. En ti meditaré los días de mi vida para fuerzas tener hasta el día de tu venida. Porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino. No tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido. No temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo. Eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi fiel amigo.
En este nuevo día, Minutos de Reflexión te trae el siguiente testimonio de Alfonso Barbosa. Esperamos que puedas encontrar una palabra de aliento y de vida eterna. Nací en un pueblo al sur de Colombia, en San Vicente de Chucurí, Santander, a unas 3 horas de Bucaramanga. Crecí allí al lado de mis hermanos. Fuimos 6 hermanos por la gracia de Dios, pero un día, por circunstancias de la vida, el enemigo, quien vino para matar, hurtar y destruir, llegó hasta nuestro hogar y destruyó nuestro hogar. Mi padre tomó un rumbo, mi madre tomó otro rumbo, y salimos con rumbo hacia Bogotá, la capital de Colombia. Y allí era un joven muy inexperto de las cosas de la vida. Allí comencé a trabajar al lado de mi madre. Y bueno, por circunstancias de la vida conocí el alcohol, conocí el cigarrillo y comencé a entrar en un mundo desconocido para mí, un mundo que no conocía. Y me fui desviando sin dárseme cuenta lentamente de las cosas que de pronto mis padres me enseñaron y ellos querían que yo llevara. Me fui desviando al tal punto que comencé a viajar por todo Colombia, comencé a trabajar en el comercio y estando en estos negocios conocí una gran mujer y bueno, de la cual por la gracia de Dios, Dios me regaló 2 preciosas hijas y estuvimos casados, duramos 18 años casados por la gracia del Señor Jesucristo. Fui un hombre que trabajé con la esmeralda en las minas de Muso, Otanche, Borbur, Coscuez. Estuve en aquellos lugares guaqueando y también negociando y bueno, llevando cosas para vender por allí en esos lugares, y la vida en ese entonces no valía un peso en esos lugares, pero Dios me guardó de la muerte por la gracia de Él. Hoy puedo darme de cuenta que el Señor Jesucristo me tenía en el plan de salvación y por la gracia del Señor hoy estoy en este lugar. Bendito el Señor Jesucristo. Así que tuve que salir también de aquellos lugares e irme a la selva de Colombia, y allí estuve internado en aquellos lugares cultivando la coca, bueno, al margen de la ley, y fui un hombre que en mi forma de ser no tenía temor de Dios, desconocía totalmente la palabra del Señor. A mí se me había enseñado una ideología en el mundo de que el que leía la palabra de Dios enloquecía, y por lo tanto no dejaba de entrar la Biblia a mi casa porque creía yo en esa mentira de Satanás. Estaba más loco en aquel mundo de esa manera que la persona que verdaderamente le entrega la vida al Señor Jesucristo. Pero tuve que huir de esas montañas y regresar una vez más a la capital del país. Allí llegué una vez más y me reúno con mi esposa, con mis hijos, y sigo el comercio, sigo en el trabajo de la vida, trabajando de una y otra manera, pero mi vida no era una vida agradable, ya que el alcohol había atrapado mi vida, había adentrado en mi hogar. También mi esposa se había convertido en una alcohólica, y esto hacía que nuestras vidas no funcionaran de la mejor manera. Esto era desastroso, aunque teníamos 2 casitas, teníamos nuestro carro, nuestro negocio, pero la vida no era agradable. Había un vacío dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, y eso no nos dejaba ser felices. Pero seguía transcurriendo los días, los años, y ahí iba este hombre lentamente, y un día, sin querer, por las cosas de la vida, lamentablemente el enemigo, quien tenía un plan macabro para contra mi vida, quien quería destruirme, verme muerto. Recuerdo que en una ocasión, estando en unos juegos de billar por allí con mi hermano, quien estaba inaugurando unos billares, entonces se me acercó mi hermano y me dio una noticia que no hubiera querido que me hubiera dado jamás en la vida. Él me dio una noticia y me decía que uno de mis cuñados había golpeado a mi madre, le ha pegado una cachetada, y esto me enfureció demasiado. Yo tomé mucho ese día y quise ir a la casa a sacar un arma que tenía guardada para irle a quitar la vida a aquel hombre, porque era mi intención que llevaba, y salí rumbo a las 3 de la mañana. Llegué a la casa, pero allí estaba mi esposa María Aurora. Ella había tomado esa noche, estaba muy alcoholizada,
nada, y cuando ella se dio de cuenta que yo iba a sacar el arma, me pregunta para qué era, y le dije que le iba a quitar la vida a su hermano. Entonces ella quiso intervenir, hubo un forcejeo en ese momento, el arma se dispara, en ese momento se oye un tiro, y solamente escuché una voz que comenzó a decirme: Alfonso, me has quitado la vida, me has quitado la vida, Alfonso. Me dio tristeza, me dio dolor en ese momento. No sabía qué hacer. Allí estaba mi esposa baleada en aquella cama. Y yo estaba desesperado, me atribulé, me angustié demasiado. No hallaba qué hacer. Y cuando en ese momento entonces me dio por llamar a las autoridades. Y llamé a la policía para que vinieran a la casa. Y en ese momento, después de que decía ser tan valiente, entonces salí huyendo. Dejé a mi esposa allí con mis hijas y mi hijastro. Ellos la sacan de la casa. Yo tenía una camioneta lujosa y la echan al carro y se la llevan hacia el hospital, que quedaba como a 10 cuadras de la casa, pero el tiro le había roto la vena femoral, por lo tanto llegó al hospital, llegó desangrada, murió. Entonces comienzo a huir de las autoridades, y en un día cualquiera comparecí ante la justicia, y estando allí frente al fiscal se me hacía un llamado de 40 años de prisión. Llegué a la cárcel más peligrosa del mundo, que era la Nacional Modelo en Bogotá para el año 2000. Era una cárcel de paso donde valía más la vida de un perro en la calle que la vida de un ser humano dentro de aquella cárcel. Estaba en aquella cárcel sentenciado a muchos años de prisión, pero lo que yo no sabía era que el que me había escogido desde el vientre de mi madre para ser salvo me estaba esperando en aquella cárcel. Cuando yo llegué a aquella cárcel, intenté unirme a uno de los grupos que estaban dentro de aquella cárcel, que eran los que tenían el dominio de la cárcel, y quise unirme a uno de ellos, pero lo que no sabía era lo que Dios tenía planeado para mi vida. El cuarto día, estando en un cuarto piso, yo me había levantado a las 5 de la mañana, me había bañado, me regreso a la celda, me cambio y salgo, y al frente del pasillo donde la habitación donde yo estaba había una chacita que se vendía tinta aromática, se vendían varias cositas, cigarrillos, y pedí una aromática y me la tomé, y algo me dijo que debía de volver a la celda. No sé por qué no descendí al patio, y estaba allí recostado en la celda, en aquella cama, y bueno, comencé a recordar mi vida, de la manera en que había vivido durante 38 años, cómo había sido mi vida desde el día que yo me conocía, que ya podía tener recuerdo de mi pasado. Y estaba yo en aquel lugar, las vanidades del mundo habían terminado. Yo fui un hombre que llegué a tener dinero en los carrieles, cargué un carriel con dinero, tenía joyas en mis manos, cadenas, tenía, ganaba dinero, y por lo tanto también presuntamente, como dice el mundo, me daba lujo. Y estaba ahora tirado en aquella cárcel, en aquella celda maloliente, en aquel lugar en medio de tanta gente. Estaba yo allí para pagar 40 años de prisión, y en ese momento comencé a llorar. Yo lloraba y le decía: Señor, sin saber quién era Dios, que me encontraba muy triste porque estaba llamado a 40 años de prisión, mis hijas estaban huérfanas y mi esposa estaba en un cementerio. Cuando en ese momento, estando la habitación cerrada, está la pieza cerrada, y yo siento que alguien pasa la habitación, y cuando pasa la habitación yo sentía sus pasos de alguien, sentía los pasos, se me para al frente de la camita donde yo estaba recostado, y en ese momento oí una voz y un escalofrío, me dio miedo. Yo no sabía quién era el que estaba parado al lado mío, sentía su presencia, mas no lo podía ver con mis ojos. Yo oí una voz que salió dentro de aquel que estaba parado y me dijo: hijo, no sufras, entrégame tu vida, yo te amo. Yo no sabía que era el Señor Jesucristo que estaba en ese momento conmigo. Caí postrado de rodillas y comencé a gritar. Estaba llorando mucho en ese momento. Yo gritaba y le pedía a Dios que me ayudara, sin saber que el que estaba a mi lado era el Señor. Cuando yo pude abrir mis ojos, había descendido los 4 pisos de aquella cárcel, había pasado el pasillo y estaba en el fondo del patio, y allá en un rinconcito del patio habían
3 varones alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Cuando yo me di de cuenta, abrí mis ojos sin darme de cuenta que había descendido los 4 pisos. No me di de cuenta a qué hora salía, a qué horas estaba allí. El hermano que estaba al frente, el hermano Fausto de los Santos, él era de la República Dominicana, era el líder del patio. Y recuerdo tanto que me dijo una palabra: bienvenido, varón de Dios. Sentí un corrientazo que cayó en la corona de mi cabeza y descendió hasta mis pies. Quedé paralizado en aquel lugar. Y el hombre comenzó a predicar un mensaje y hablaba de mi vida como si me hubiera conocido desde muy pequeño. Hablaba de mi vida, se echó unos 40 minutos predicando. Yo quería salir corriendo, pero no podía porque estaba paralizado. En ese momento, cuando él termina, recuerdo tanto que dijo: Dios lo bendiga, los espero mañana a la misma hora. El que me tenía allí paralizado, el poder del Espíritu Santo me suelta. Yo no doy paso atrás, sino que doy un paso adelante. Cuando yo doy el paso adelante, yo comienzo a recontarle todo lo que me estaba aconteciendo en ese momento, hacerle un recuento. Aquel hermano me dijo: vamos a sentarnos en aquel andencito del patio. Nos fuimos y nos asentamos a ese lugar. Y cuando estábamos allí asentados, yo le estaba contando lo que me estaba sucediendo. Él abre la palabra del Señor Jesucristo y me dice: mira, hermano, nadie podrá resistir a un llamado de Dios. Cuando él me demuestra esto, comienza a decirme: dígame una cosa, usted, ¿a cuántos años le han llamado de prisión? Le dije: a 40 años. Me dijo: ¿le han colocado abogado? Recuerdo tanto que le dije: sí. Me colocaron un abogado muy bueno, un buen penalista. Me dijo: ¿y cuánto le cobra? Le dije: me cobra 15 millones y ya le dimos 5 millones. Me dijo: ¿en cuánto prometió sacarlo? ¿En cuánto tiempo prometió sacarlo de la cárcel? Recuerdo que le dije ese día: el abogado dice que si nos va bien, entre 13 o 14 años de prisión me puede sacar. Me dijo: mire, te voy a presentar uno en esta mañana, que es el dueño de las leyes, el que no pierde ningún pleito, el que no te cobra 5 centavos, el que te va a sacar pronto de la cárcel. Y yo, cuando él comenzó a hablarme de esto, yo ansiaba conocer el nombre de ese abogado, porque se me hacía a mí como absurdo que hubiera un abogado que no me cobrara y que me fuera a sacar tan pronto de la cárcel. Y él me llevó al libro de Isaías en el capítulo 51, en el verso 14, donde dice la palabra del Señor que el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la cárcel ni le faltará su pan. Cuando lo estaba escuchando fue cuando me lleva al libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 1, donde dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso me impactó demasiado, porque no había condenación para los que estaban en Cristo Jesús, los que no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me impactó demasiado y entonces yo quise decirle: bueno, ¿y cómo hago yo para rezar? Porque yo quisiera rezarle a Dios. Y me dijo aquel varón de Dios, me dijo: nosotros no rezamos, nosotros oramos, y orar es hablar con Dios. Le dije: bueno, ¿cómo hago para orar? Me dijo, recuerdo que me dijo ese día, me dijo: mire, Barbosa, vaya hasta la celda una vez más, se encierra allí en aquel lugar, y cuando esté allí en aquel lugar, entonces usted comienza, se arrodilla y comienza a hablar con Dios, a comentarle su vida, a pedirle a Dios que le perdone. Yo recuerdo que ese día devolví hacia la celda subiendo los 4 pisos, pero yo miraba que todo el mundo me estaba observando, que yo iba hacia aquel lugar. Y bueno, fui subiendo lentamente. Cuando yo llegué al frente de la celda, miré para lado y lado que no me estuvieran mirando, porque me daba como susto que la gente se diera de cuenta. En la ignorancia del ser humano hace todas estas cosas. Cuando miré que nadie me estaba mirando, entonces abro la puerta de mi habitación, de mi celda, dentro a ella. Pero cuando yo le entro y cierro la puerta, ya iba llorando. Me arrodillo y comienzo a llorar y a pedirle a Dios que me perdonara. Ahí comienza mi vida cristiana. Pero a los 3 días después de que me había acontecido esto, por la gracia de Dios y en su misericordia, nuestro Dios, quien escoge hombres y mujeres para llevarlos a las cárceles a predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios envió en ese entonces a nuestro hermano Gilberto León, quien era pastor en Cota en ese entonces, por la gracia del Señor Jesucristo. Él lo llevó hasta aquella cárcel, y recuerdo tanto que ese día estaba yo en uno de los rinconcitos allí del patio, estaba sentado, y cuando él se me fue acercando, recuerdo tanto que me invitó para que asistiera al culto. Y bueno, yo le acepté la invitación, me paré, pero recuerdo que hicimos el culto ese día contra una pared.
Allí habíamos como 11 varones escuchando a nuestro ministro. Comenzó a leer la palabra, comenzó a orar, luego comienza a predicar el evangelio. Y cuando él está predicando el evangelio, yo recuerdo que tenía mis espaldas colocadas contra aquella pared. Estaba allí y yo analizaba la forma de que él estaba enseñando. Y bueno, cuando de un momento a otro recuerdo tanto que el ministro dijo: si alguno está necesitado, está enfermo, está preocupado, tiene problemas, venga hasta aquí adelante para que oremos por usted. Pero yo miré hacia los lados y miré que ninguno de ellos había pasado. Pero luego el ministro dice de otra manera, dice: pero si alguno le quiere entregar la vida al Señor Jesucristo, lo invito a que pase aquí, vamos a orar por usted. Yo quería pasar, pero algo me tenía paralizado, me tenía estampillado contra aquella pared. Yo miraba a los muchachos que estaban conmigo a ver si alguno de ellos empezaba o pasaba, pero no sucedía eso. En ese momento siento que una mano golpea mis espaldas y me manda encima del predicador. Cuando yo doy mis pasos y voy allí, entonces me volteo con furia para mirar hacia atrás quién era el que me había golpeado por mis espaldas, y me quedo mirando que allí había una pared. En ese momento me quedo pensando: es el Señor y que me ha empujado para que yo entregue mi vida. Me arrodillo, caigo postrado de rodillas, y cuando yo estoy arrodillado orando, allí sin saber orar, estaba postrado de rodillas diciéndole al Señor que me perdonara todo mi pasado. Oí una voz satánica que se me acercó y me dijo: levántate, no seas cobarde, tú eres un valiente. Pero en ese momento siento las manos de alguien que no podía ver y tocaba en mis espaldas, me acariciaba como nunca nadie lo había hecho en la vida. En ese momento que acariciaba en mis espaldas, volteé a mirar a ver quién lo hacía, pero como no miré a nadie, levanté mi rostro al cielo y llevé mi cabeza, mi frente al piso, y comencé a llorar como nunca lo había hecho en mi vida. Yo le pedía perdón a mi Dios por todo mi pasado. Estaba yo postrado, llorando como nunca. Recuerdo tanto, Dios mío, recuerdo ese día que mi hermano Gilberto me dijo: levántese, levántese, que ya se terminó el culto. Cuando ya me pude levantar, entonces recuerdo que nos fuimos hacia un negocito donde vendían gaseosa. En ese momento le comencé a contar al hermano Gilberto lo que me había pasado en mi vida, porque estaba en la cárcel, porque estaba muy triste. Me dijo: Dios lo ha traído aquí para cosas muy grandes, mañana las podrá comprender, porque Dios quiere hacer con usted cosas muy grandes. Yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, y a los 3 días estaba hablando del Señor como si lo hubiera conocido desde muchos años. Le hablaba a los presos, le hablaba al uno y al otro. Pero recuerdo tanto que yo le dije un día al Señor, le dije: Señor, yo quiero que tú me cambies, que me quite todos los vicios, que me quite todos los malos pensamientos, las malas groserías. Dios me quitó todo esto y comencé a caminar con el Señor Jesucristo. Me sentía muy feliz, me sentía orgulloso haciéndolo. Un día Dios le dio la oportunidad a nuestro hermano Mario Osorio de llegar hasta esa cárcel. Y yo recuerdo que él comenzó a predicar el evangelio ese día. Él estaba predicando. Recuerdo tanto que predicaba un mensaje maravilloso, pero dentro del mensaje el Señor lo toma en el espíritu y comienza a hablar en unas lenguas desconocidas para mí. Yo no lo entendía en ese momento, se me dañó el culto. Yo no podía comprender cómo él había cambiado de hablado. Bueno, se terminó el culto y ellos fueron saliendo, y luego me le acerco al líder, que en ese entonces era el hermano Miguel Ángel Sierra. Él era nuestro nuevo líder, porque el hermano Fausto ya había salido en libertad por la gracia de Dios. Y le pregunto yo al hermano Miguel Ángel, le digo: hermano Miguel Ángel, explíqueme qué fue lo que pasó con el hermano que estaba predicando, qué pasó con el pastor, ¿por qué él cambia de hablar? Y me dijo: no se preocupe, hermano Barbosa, y me llevó a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 2, donde dice la palabra del Señor que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios.
aunque por el Espíritu habla misterios, pues nadie lo entiende. Y yo me quedé mirando al hermano Miguel Ángel y le dije: hermano Miguel Ángel, yo también puedo hablar en esa lengua. Y me dijo: sí, Señor, usted puede hablar, porque yo también recibí el don del Espíritu Santo sin haber sido bautizado. Y comencé yo a pedirle a Dios día y noche. Le clamaba a mi Señor Jesucristo que yo quería hablar en nuevas lenguas. Yo quería tener una comunicación directa con Dios. Pasaron 3 meses y un día llega a la cárcel nuestro hermano Gilberto León y nuestro hermano Uriel Marín. Recuerdo que el hermano Uriel Marín predicó un mensaje muy lindo, muy maravilloso. El hermano Gilberto León estaba dirigiendo. Cuando se termina el mensaje, el hermano Gilberto toma en la posición y comienza a seguir llevando el culto, y comenzó a cantar un especial. Pero en ese momento que cantaba el especial, levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, yo quiero que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Sentí algo que cayó sobre mi cabeza, comenzó a adentrar dentro de mi cuerpo y comencé a hablar en unas lenguas desconocidas que no podía entender, pero allí postrado de rodillas alababa y glorificaba al Señor Jesucristo. Recuerdo que ese día no sentía mis pies sobre el piso, me sentía como si fuera por el aire, me sentía muy liviano gracias al Señor Jesucristo. De ahí empieza mi vida por la gracia del Señor Jesucristo. A los pocos días me llama el hermano Miguel Ángel y me dice: hermano Barbosa, Dios me ha mostrado que usted queda como líder porque voy en traslado o voy en libertad. Yo recuerdo que ese día di un paso hacia atrás y le dije al hermano Miguel Ángel, le dije: hermano Miguel Ángel, respete, las cosas de Dios son muy sagradas. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo voy a ser el líder en este lugar? Preciso a los 2 días se llevaron al hermano Miguel Ángel de traslado de aquella cárcel. Entonces yo tomo el teléfono, porque habían teléfonos en aquella cárcel internos de varios presos que tenían celulares escondidos allí dentro de la cárcel y los alquilaban. Y me prestan un celular y llamo al hermano Gilberto León y le comento que se habían llevado al hermano. Entonces el hermano Gilberto León, recuerdo que me dijo: mire, hermano Barbosa, vayan haciendo los cultos de la siguiente manera: canten alabanzas al Señor, lean la Biblia y oren. Nosotros vamos a estar orando aquí y vamos a llegar el jueves. Eso fue el martes. El jueves vamos a ir. Recuerdo tanto que ese día adentraron varios ministros por la gracia de Dios y en su misericordia. Ya Dios el día anterior, en un ayuno que ellos tuvieron, les había mostrado quién era el que quedaba como líder. Recuerdo tanto que en esa ocasión el que dirigió el culto fue el hermano Lionel Muñoz, y el hermano Mario Osorio fue el que predicó el mensaje ese día. Y recuerdo, después de que todo se había pasado, una fiesta bien linda, bien maravillosa, entonces es cuando dice el hermano Muñoz, Lionel Muñoz: vamos a ver quién es el que quiere servirle al Señor. Levanten la mano los que le quieran servir al Señor. Y yo recuerdo que me puse de pie, levanté mi mano, pero no sabía por qué lo estaba haciendo, pero lo hice. Nos levantamos 4 hermanos y pasamos al frente, nos hicieron pasar, nos dijeron: arrodíllense porque vamos a orar por ustedes. Oraron por nosotros, y yo recuerdo tanto que volvimos a las sillas otra vez y nos sentamos allí. Pero en ese momento dice el hermano Muñoz, y dice: mire, es una sorpresa para ustedes, y para nosotros también fue una sorpresa, porque estuvimos ayunando ayer y pidiéndole a Dios que nos mostrara quién era el que iba a quedar como líder. Y me dijo, yo recuerdo que dijo: Dios ha nombrado un hombre aquí que de pronto para ustedes es sorpresa, porque la verdad que no esperábamos que Dios fuera a actuar de esa manera tan rápidamente con él, pero lo van a ayudar, le van a aportar mucho, van a estar colaborando, le van a estar ustedes todos unidos y van a echar para adelante. Cuando en ese momento dice el hermano Muñoz, Lionel Muñoz, dice: pase adelante el hermano Barbosa, que vamos a orar por usted. Yo pegué un brinco hacia atrás y le dije: hermano Lionel, ¿cómo se le ocurre? Usted me va a nombrar a mí como líder. Yo no le acepto eso. En eso el hermano Gilberto León me coloca la mano encima, en la espalda, y me dice: hermano Barbosa, el Señor Jesucristo le ha dado el Espíritu Santo para respaldarlo, porque lo va a usar. Déjese usar por el poder de Dios. Bueno, ellos oraron por mí, pero yo recuerdo que cuando ellos se fueron, quedo como líder en ese lugar. Entonces yo recuerdo tanto que al otro día salimos a hacer el culto como de costumbre. Y yo le dije al hermano Omar Hernández, le dije: hermano, usted va a predicar. Y le dije al otro hermano, le dije: hermano, usted va a dirigir el culto. Pero cuando el hermano Omar Hernández va a predicar el mensaje, yo recuerdo tanto que una voz se me acerca al oído y me dice: usted me predica la palabra.
Yo comencé a llorar durante el mensaje que el hermano predicaba. Yo lloré mucho. Al otro día sucedió lo mismo. Lo coloqué al uno a predicar y al otro a dirigir y comenzamos a oír. Pero cuando el hermano fue a predicar, oí la misma voz que me decía: usted me predica la palabra. Y yo recuerdo que al otro día, cuando yo salgo con el atril al patio como de costumbre y lo coloco allí, cuando yo coloco el atril en el patio, entonces los hermanos, que éramos como 11 hermanos, yo recuerdo tanto que en ese momento les dije: Dios les bendiga. Pero al cabo no sé qué tiempo pasó, cuando yo me quedo mirando y había más de 50 personas allí acercadas al lado de los hermanos, y los hermanos estaban llorando, los amigos lloraban, y yo me sorprendo mucho porque yo no entendía lo que estaba pasando. En ese momento se me acercan los hermanos y me dicen: hermano Barbosa, qué mensaje tan maravilloso que ha predicado. Yo me quedo mirando y le digo: ¿cómo así que qué mensaje? Me dijo: hermano Barbosa, usted dirigió, usted cantó y usted predicó la palabra del Señor. Cuando él me dice esto, yo me quedo mirando a la gente que estaba llorando y yo suelto inmediatamente el atril, cojo mi Biblia y arranco corriendo hacia la celda, y allí caigo postrado de rodillas. Ese día le dije: Señor, si es de esta manera que hay que servirle y hay que predicar tu palabra, Señor, cuente conmigo, que yo voy a predicar de hoy en adelante tu palabra. Lo que no sabía era lo que me esperaba al otro día. Al otro día, como de costumbre, volví a sacar el atril y lo pongo en el patio. Y yo les digo: Dios les bendiga, y esperaba que me desapareciera, pero no aconteció así. Entonces, al darme de cuenta que era que Dios el día anterior había querido iniciar conmigo el ministerio, entonces comencé en ese día a servirle al Señor Jesucristo. Y hoy, por la gracia de Dios y en su misericordia, vivo, soy muy feliz, soy el hombre más feliz del mundo. Vivo contento, orgulloso de haber conocido a mi Señor Jesucristo, porque Él fue el que entró a esa cárcel y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a mi Dios, porque el que me había escogido desde el vientre de mi madre, no le importó mi pasado, no le importó nada, porque la palabra de Dios dice que Él toma nuestros pecados, los ata y los lanza a las profundidades del abismo, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso comencé a servirle al Señor Jesucristo. Recuerdo el día que me voy de sentencia anticipada. Me dice el abogado: Alfonso, nos tenemos que ir de sentencia anticipada porque no hay nada que negar y vamos a acogernos a los beneficios de la cárcel. Yo recuerdo tanto que en esa ocasión me fui y yo llevaba una Biblia en la mano. Yo llevaba la Biblia en la mano y bueno, gracias a Dios, cuando yo voy llegando por el pasillo central de la fiscalía, el fiscal estaba parado frente a su oficina. A lo que él ve acercarme, me dice: Barbosa, no me digas que te volviste evangélico. Le dije: sí, Señor, le he entregado mi vida a Jesucristo. Recuerdo que me dijo: Alfonso, así se vuelve evangélico, así se vuelva santo, así no piensa hacer nada más en su vida, pero a usted le esperan muchos años de cárcel. Lo miré a los ojos y le dije: doctor, con el debido respeto que usted se merece, eso lo puede decir usted, pero el que viene detrás de mí en esta mañana, él puede decir lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Yo recuerdo que me leyeron el proceso. Se echó el secretario leyéndolo por ahí unas 2 horas. Las personas dolientes de aquella persona que había muerto, ellos dijeron cosas que nunca llegué a cometer, cosas que nunca hice, y dijeron atrocidades de mi vida. Pero después de 2 horas de leerme en todo esto, recuerdo que me dice el fiscal, me dice: Barbosa, en sus manos está. Si usted hoy se coge a los beneficios de la ley, si acepta la sentencia anticipada, o si nos vamos de recorrido de proceso y investigamos todo esto a fondo, o quiere agregarle algo a la condena. Y yo recuerdo tanto que le dije: doctor, yo quiero agregarle algo a esta condena. Y me dice: ¿qué le quiere agregar? Le dije al secretario, le dije: doctor, registre ahí que hoy cambio de abogado. Cuando yo dije que cambiaba de abogado, el fiscal se queda mirándome y me dice: Barbosa, dígame una cosa, ¿por qué va a cambiar de abogado si el doctor Octavio Pérez es un gran penalista? ¿Cómo lo va a cambiar? Es un hombre que está haciendo un buen trabajo. Le dije: doctor, no estoy despreciando el trabajo del doctor Octavio Pérez, no lo estoy despreciando. Lo que pasa es que voy a nombrar en esta mañana, en esta fiscalía, a uno que es el dueño de las leyes, el que prometió sacarme pronto de la cárcel. Luego me pregunta el secretario y me dice: dígame, Barbosa, el nombre de ese abogado para registrarlo aquí. Tomé la Biblia en la mano y le dije: que se registre su nombre,
Se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya, bendito el nombre de Jesús de Nazaret, que lo nombré como mi abogado defensor de mi causa. Regresé a la cárcel. Recuerdo que cuando fui a salir de la oficina, el agente del INPEC que me había llevado se quedó mirando y me dijo: mire, yo no sé quién será usted, pero lo único que le voy a decir es que si se quiere volar, vuélese, porque yo no soy capaz de colocarle las esposas a usted. Yo no lo voy a esposar. Le dije: tranquilo, que no me voy a volar. Me fui hacia la cárcel con él como cualquier amigo andando a su lado de su amigo. Llegamos a la cárcel. A los 20 días se me notifica. Recuerdo tanto que llegó la notificadora y me manda a sacar del patio. Bueno, cuando yo salgo allí al pasillo central, cuando yo estoy en el pasillo central, ella se queda mirándome, me dice: ¿usted es Alfonso Barbosa? Le dije: sí, cómo no, yo soy Alfonso Barbosa. Me dijo: le traigo la condena, lo han condenado. Yo tomé las hojas en la mano y quise decirle que pues esperaba condena, lógico, eso era de ahí, pero me quedé callado. Luego me dice esta mujer, me dice: ¿por qué no mira la última página? Cuando yo miro en la última página, que es el resuelve de la condena, allí me encuentro que la jueza decía: yo como jueza de Colombia condeno a Alfonso Barbosa a 40, pero no decía años, sino decía meses. Yo me quedo mirando a esta notificadora y le digo: doctora, dígame una cosa, esos 40 meses es por el homicidio, por la huida, por las armas y por todo, o solamente esto es por la huida y las armas. Me dijo: no, señor, esto es por todo. Y cuando esta mujer me dijo es por todo, comencé a alabar y a glorificar a Dios. Gritaba en aquel pasillo y le decía: gracias, Señor, porque tú eres mi abogado, porque me has respondido, Señor, porque tú me has sacado, Señor, tú eres el que ha obrado como mi abogado. Y lloraba mucho, yo recuerdo tanto ese momento. Pero ahora me regreso a la celda. Antes de regresarme a la celda, yo escucho una voz que me dice: Alfonso, sáquele fotocopia. Cuando esa voz me dice así, yo me quedo contando las hojas, y las hojas eran 16 hojas. Y recuerdo que le dije yo a la notificadora, le dije: doctora, ¿le puedo sacar fotocopia a la condena? Y me dijo: sí, puede sacar. Le metí la mano al bolsillo y tenía 1,600 pesos y eran 16 páginas. Le saqué fotocopia y me regreso al patio. Pero yo cuando iba para el patio iba gritando de alegría, lloraba, exaltaba a Dios en su misericordia, que había actuado como mi abogado defendiendo mi causa. Yo dentro de la celda me encierro, los hermanos golpeaban la celda para que yo les abriera, no les abría. Yo estaba postrado de rodillas, alababa y glorificaba a Dios de una manera maravillosa allí, emocionado, felizmente contento, porque me habían dado 40 meses de prisión. Pero en ese momento le digo al Señor: Señor, yo quiero que me digas algo, háblame, Señor. Abrí la palabra de Dios y me mostraba el Señor un versículo que me decía que debía de apelar la condena. Yo me sorprendí y le puse una hojita a ese pasaje. Me levanto y abro la puerta y le cuento a los hermanos lo que me había pasado. 40 meses de prisión, nos abrazábamos, llorábamos, felices, contentos. Pero ahora llamo al hermano y le digo: hermano, venga lo que me muestra el Señor. El Señor me dice que debo de apelar esos 40 meses. Y yo recuerdo que el hermano me dijo: hermano Barbosa, tenga usted mucho cuidado, porque Dios le ha hecho un milagro muy grande y el diablo le puede hacer a usted la vuelta. Tenga cuidado, hermano Barbosa, Dios le ha rebajado de 40 años de prisión a 40 meses. Dios no va a meter ahí para decirle a usted que debe de apelar la condena. Y yo había algo que me decía por dentro que debía de apelar la condena, debía de mandar una apelación. Entonces nadie me hacía la apelación ni nadie me ponía cuidado. Recuerdo que llamé al hermano Gilberto León por teléfono y le comenté lo que me había pasado, que me habían dado 40 meses, y el hermano se pone a llorar por teléfono, contento, feliz. Y le dije: hermano Gilberto, lo que pasa es que aquí hay otro problemita. Dios me dice y me muestra en la palabra que debo de apelar la condena. Dios tomó los labios del hermano Gilberto y recuerdo que dijo el hermano Gilberto: hermano Barbosa, ¿en quién has creído? Cuando él dijo en quién has creído, le entendí que eso era de parte de Dios y que debía de apelar la condena. La pelé. Había un preso en la cárcel que había estudiado derecho, él era abogado pero estaba detenido. Él cobraba por una apelación 15,000 pesos en ese entonces, en el año 2000. Pero yo recuerdo que él, después de haber leído mi proceso, me dijo que era una locura lo que yo iba a hacer, que se iba a manifestar la fiscalía y entonces me iban a clavar otra vez 40 años y ahora sí no había rebaja.
pero que si quería ir a esa locura, que me cobraba 80,000 pesos. Y yo recuerdo que le dije ese día, le dije: hermano, vea, a mi amigo le voy a dar a usted 40,000 y el sábado que venga mi familia le doy los otros 40. Me hizo la operación y la mandé para el juzgado. Duró 6 meses que fui torturado dentro de la cárcel por el diablo, porque la gente me decía en la cárcel: usted es un tragasopa, usted es un amañado, usted es un fariseo. Y yo seguía predicando el evangelio dentro del patio. Por la gracia de Dios ya era el predicador, y ya no éramos 11 hermanos, ahora habíamos más de 60 hombres alabando y glorificando al Señor Jesucristo en aquella cárcel. Y yo recuerdo que el cura de esa cárcel, allí en las leyes de cualquier país existe que el sacerdote que esté a cargo de la cárcel, hay una ley que le asuelve la mitad de la condena a la persona que trabaje con el cura dentro de la capilla. Y yo recuerdo que para esos entonces yo ya tenía más de 5 meses esperando la apelación que había hecho ante el Tribunal Superior de Justicia. Y aquel sacerdote salió en libertad, entonces el hombre que tenía el cargo y que era la vagante libre, y me manda a decir: vaya, dígale que al líder de los evangélicos, que yo le mando a decir que aquí quedó el puesto libre para él, y que fuera de eso le pago el mínimo que estaba en ese entonces, como en 200,000 pesos estaba el mínimo para ese entonces. Y bueno, cuando él me manda a decir, recuerdo que Alfonso Olivero fue el que me llevó esa noticia a la celda donde yo estaba. Él se me acerca y me dice: hermano, me dice pastor, porque me decían pastor por la gracia de Dios. Desde que yo conocí a Jesucristo siempre he cargado la Biblia en la mano, nunca me ha avergonzado de ser evangélico, como dijo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y desde entonces que he cargado la palabra del Señor. Y recuerdo que don Alfonso Olivero llegó hasta la celda y me dice: pastor, usted es el hombre más de buenas de la tierra, no conozco a nadie tan de buenas como usted. Y yo le dije: ¿por qué me dice eso, don Alfonso? Me dijo: porque el sacerdote le manda a ofrecer a usted algo muy grande. Estoy pagando, habemos presos pagando millones de pesos por esa vagante, y no nos la dan nosotros. Se la regala a usted, le manda a decir al sacerdote que vaya. Y me comentó lo que pasaba la persona que trabajaba en ese cargo al lado del sacerdote. Y cuando él me dice todo esto, me dijo: y en mal, le manda a decir que le paga el mínimo. Y yo le dije: bueno, y tanto ofrecimiento, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo recuerdo que el don Alfonso me dice: es muy fácil. Usted a las 9 de la mañana llega a la capilla, le pega una barriguita, la trapea, y luego coge los santicos y los brilla. Eso hay una cera especial para brillarlos. Cuando él me dijo esto, después de conocer yo la palabra del Señor Jesucristo, que Dios dice que esto es abominación para Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, y donde dice el salmista en el Salmo 115, dice que esos ídolos, aunque tienen ojos no ven, aunque tienen oídos no oyen, aunque tienen manos no palpan, aunque pies tienen, no andan, aunque tienen boca no hablan. Dice el salmista: semejantes son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confían. Yo le mandé a decir al cura, dije: dígale al sacerdote allá, que le manda a decir el líder de los evangélicos, que no hay oro en el mundo que sea capaz de comprar lo que el Señor Jesucristo me está dando. Bendito el nombre del Señor. Don Alfonso Oliveros ese día me trató mal, me insultó, y se le volvió a llevarle la noticia al sacerdote. Pero como premio recibí al tercer día, eso era un 23 de diciembre, recuerdo tanto. Ese día dejaron de entrar a las visitas, a las mamás, a las esposas, a los hijos, y venía mi madre a la entrada del pasillo. Yo estaba esperando a mi madre que llegara. Mi madre venía gritando, mi madre venía en ese momento. Cuando ella me vio, comenzó a gritar. Entonces uno de los guardias que estaba allí me dice: y bueno, esta señora es la esposa de quién o la mamá de quién, ¿por qué grita así? Eso parece una loca. Entonces yo le dije al guardia que estaba en la puerta, le dije: esa es mi madre, la que viene allá. Me dijo: salga y vaya, controle a esa loca. Y yo salí y me fui hasta donde venía mi madre. Le dije: mamá, tranquilícese. Yo pensé habían matado a algún familiar, algún hermano, algo terrible había pasado. Y le dije a mi madre: no se preocupe, que lo que pasó estaba en los planes de Dios. No se mueve debajo del cielo ni la hoja de un árbol, sino es por la voluntad del Señor Jesucristo. Así que llevé a mi madre hacia el salón, y cuando llegamos al salón, yo recuerdo tanto que ese día mi madre comenzó a gritar dentro del salón, metió la mano al seno y sacó un papel. Me pasa una hoja de papel y yo me quedo mirándolo.
Tribunal Superior de Justicia. Y allí decía, doctor Mariano Rodríguez Roa, nunca se me olvidará su nombre. Yo, como juez del Tribunal Superior de Justicia de Colombia, le hago un regalo, señora, a usted de Navidad. Recuerdo que decía esa carta: como regalo de Navidad le rebajo 3 meses a ese hijo que tiene en la cárcel, y la felicito por ese hijo que tiene en la cárcel. Entonces ya no eran 40 meses, sino 37 meses. En ese momento ya no era una loca la que gritaba, éramos 2 locos. Yo recuerdo tanto, cogí el papel y salgo corriendo por los patios, y yo gritaba y le decía a la gente: vea, mi Señor Jesucristo me ha respondido. Entonces yo invité a los presos a que entraran al teatro ese día para yo contarles lo que había pasado. A la 1 de la tarde, más de 400 hombres y mujeres en ese lugar reunidos, prediqué la palabra del Señor, hicimos un culto maravilloso y luego les leí lo que Dios me había respondido. El grupo se dispara de una manera que la gente quería buscar de Dios. Dios se glorificó porque no le hice caso a Satanás de irme allí para que me rebajaran media condena, para que me quedaran 20 años y ganarme un mínimo, irme a ese lugar yo a ir a limpiarle las imágenes. No, Señor, yo había creído en el Señor Jesucristo y estaba parado firme en este glorioso camino, en la roca que es Cristo el Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pero el enemigo tenía un plan dispuesto, quería matarme. Yo recuerdo tanto que en una ocasión se me acerca un hombre que estaba allí preso. Él era un llanero, era un hombre que vivía al margen de la ley, y estaba allí en aquella cárcel, y se me acerca y me dice: pastor, le voy a decir algo. Me dijo: vengo de una reunión donde se ha dictado sentencia de muerte para usted, y no podía vivir contento el resto de mi vida viéndolo a usted morir y no haber hecho yo algo por usted. Y me dijo: mire, coge sus cositas que pueda, lo que más pueda, y sálguese ahorita mismo para el pasillo central y vaya y pida traslado, que lo saquen de aquí porque esta noche lo van a matar. Y yo recuerdo que le dije a aquel hombre, le dije: ¿por qué me van a matar? Me dijo: porque usted predica muy duro el evangelio en el patio, le han dicho que le baje al volumen y no lo quiere hacer. Por eso es, hermano, que lo van a matar esta noche. Le dije: llanero, mírame a los ojos y no se le olvide nunca que cuando el que me puso a predicar en este patio me diga que me vaya, con el mayor gusto me voy. De lo contrario, aquí me quedo, porque es más poderoso el que está conmigo y que todos los que vienen en contra de mi vida. Recuerdo que ese día nos encerramos con los hermanos desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Oramos, y cuando eran las 12, faltaban como 10 minutos, le dije a los hermanos: váyanse cada uno para su celda y yo me quedo aquí. Recuerdo que al otro día me levanto. Cuando yo me levanto de allí, entonces me quedo mirando a aquel hombre que me manda a matar, y yo me le acerco a aquel comandante y le digo: dígame una cosa, ¿por qué me iban a matar anoche? Me dijo: ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo eso a usted? Le dije: conmigo está uno que conoce todo y sabe quién soy yo, y él es el que tiene la comunicación conmigo. Él me ha dicho que ustedes me iban a matar anoche. Me dijo: no, lo estábamos investigando, pero todavía no lo vamos a matar. Bueno, de todas maneras, pasaron unos meses, y el hombre que había, la persona que yo iba a matar en la calle, aquel hombre, ese hombre, recuerdo tanto que mandó una suma de dinero muy grande para que me mataran. Un sábado en la tarde, cuando van a salir de la cárcel todas las visitas, y quedamos dentro de la cárcel, en el patio estaba yo en ese momento, cuando se me acercan 2 hombres grandes, y uno de ellos me muestra un fajo de billetes. Y recuerdo tanto que me dice ese hombre, me dice: mire, pastor, lo que tengo en la mano. Y yo me quedo mirando, era un fajo de billetes. Le dije: sí, yo sé que es lo que tiene en la mano. Me dijo: mire, pastor, esto nos lo han enviado a nosotros hoy en la mitad, para que le quitemos la vida a usted, y mañana domingo nos mandan la otra mitad. Cuando yo me quedo mirando esta situación, entonces yo le pregunto y le digo: ¿quién me manda a matar entonces? Me dijo: fulano de tal lo manda a matar. Cuando él dice esto, yo caigo en cuenta que era la persona que me odiaba en la calle. Entonces le dije: listo, tiene la plata y aquí estoy, ¿qué me van a hacer? Y me dice el otro, me dice: necesitamos la plata, pero no somos capaces de tocarle ni siquiera en la punta de un cabello de su cabeza. Y yo en ese momento recordé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.
Bueno, gloria al Señor, seguí predicando el Evangelio del Señor, seguí sirviéndole al Señor Jesucristo. Ya había hecho un pacto dentro de la cárcel con Dios. Un día en ayuno y oración, tenía 13 meses de haber conocido a Jesucristo. Le dije: Señor, el día que tú me de la cárcel, si tú vas delante de mí a las cárceles, yo le serviré en este ministerio. Y por la gracia de Dios y en su misericordia, he podido ir donde Jesucristo ha querido que vaya, y le he servido donde Él ha querido que le sirva. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estoy feliz, orgulloso, contento de este ministerio que el Señor me ha regalado. Por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de traspasar las fronteras. He estado en diferentes países: en Venezuela, he estado en Panamá, he estado en el Ecuador, y en los 3 países he ido a llevar este glorioso evangelio a las cárceles. Dios ha sido muy bueno conmigo, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero mire lo que acontece dentro de la cárcel. El enemigo quería matarme. Ya me habían rebajado de los 40 años a 40 meses, de los 40 meses a 37 meses. En ese momento contratan al más sicario de los sicarios que había dentro de aquella cárcel, y la orden era que debían de quitarme la vida. El hombre se llamaba el Indio, lo apodaban el Indio. Y recuerdo que aquel hombre estaba para pagar más de 100 años de prisión. Ese día eran las 4 de la tarde, porque nosotros hacíamos 2 cultos diarios, uno a las 8 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Eran las 4 de la tarde y yo estaba alistando el mensaje allí para predicarlo. En ese momento que yo estoy alistando el mensaje para predicarlo, entonces es cuando viene aquel hombre que vestía todo de negro, y él se me acerca a la puerta y me dice unas palabras terribles, horribles, que debía de salir del salón. Cuando él me está invitando para que yo salga del salón, tomo la Biblia en la mano izquierda, levanto mis manos al cielo y le digo: Señor Jesucristo, tengo mis llaves para adentrar a tu reino. Si tú quieres que me muera, me muero, Señor. Pero recuerdo que le agregué algo al Señor y le dije: Señor, pero si tú me salvas, ganaré almas para ti. Bendito el nombre del Señor. Salgo del salón, y cuando yo voy saliendo y doy el paso yo fuera, aquel hombre quiere intentar sacar un arma que lleva dentro de su pretina, pero en ese momento levanto mi mano y le invoco el nombre del Señor Jesucristo y le digo: Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te reprendo, te ato y te ordeno salir de este cuerpo. Y recuerdo que quedó paralizado aquel hombre, podía hablar mas no podía moverse. Y recuerdo que me dijo: pastor, vengo a matarlo. Le dije: Indio, te equivocas. En medio de los dos está uno más poderoso que usted, y no podrá tocarme ni la punta de un cabello de mi cabeza. Yo recuerdo tanto que aquel hombre salió a correr. El que lo tenía agarrado, que era el poder del Espíritu Santo, lo suelta. Él sale a correr, y hoy, por la gracia de Dios, ese hombre está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Está lleno con el poder del Espíritu Santo, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, y muy pronto estará afuera de la cárcel predicando el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Yo seguí predicando, gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Y entonces se me viene, entonces yo estaba esperando que llegara mi libertad, porque Dios promete y Él cumple, y Él había dicho que me iba a sacar pronto de la cárcel, y yo esperaba que se me cumplieran las 3 primeras quintas para salir en libertad. Pero esa tarde recuerdo que hubieron unos traslados. Yo había hablado con el juez de ejecución de penas, y yo tenía comunicación permanente con él por teléfono. Y ese día lo llamé y me dijo el juez de ejecución de penas, me dijo: evangélico, entonces, evangélico, usted le va la boleta de libertad hoy. Pero ese día me llegó la boleta de libertad, y cuando me llega la boleta, me llega el traslado, y me sacan el traslado y me llevan a una cárcel de Girardot. Y en esa cárcel de Girardot llegó yo allí con boleta de libertad, y el director de la cárcel me dice: yo en tantos años que llevo de ser director, nunca había tenido una persona detenida con boleta de libertad y no la puedo soltar. Pero duré allí más de 2 meses, y el Señor me llevó para que conocieran el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esa cárcel, y quedaron más de 20 personas convertidas al Señor, varios bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron todos mis días dentro de la cárcel, 21 meses
11 días cuando se decía que debía de pagar 40 años, pagué 21 días o 21 meses, 11 días, y hoy por la gracia de Dios soy el hombre más feliz del mundo. Ando predicando este glorioso evangelio por todas partes, llevando el evangelio a las almas, diciéndoles que Cristo es el más grande de todos los tiempos, que no hay nadie como Él. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.